Tras la revuelta del 34, marchó a Francia, pero fue detenido por la policía francesa, entregado y encarcelado en el fuerte de Guadalupe. Volvió a casa en el 36 y ese mismo año murió. Tenía 32 años. Se dice que murió en una emboscada cuando realizaba una misión de correo a la que se presentó voluntario para sustituir a otra persona. Gregorio le dijo a esa otra persona: tú eres demasiado joven para esta misión, ya voy yo. No se supo más de él, ni conocemos dónde estarán sus restos. Sí conocemos algo, muy poco, de los avatares que tuvieron que pasar su mujer, Brígida, y sus dos hijos, José Luis y Cristina, durante la guerra, el exilio, primero Vizcaya, bajo Francia, Cataluña, el hambre, frío, miedo.